digamos, se abrió un nuevo abanico con todas las ideas de psicología y el humano. Los teóricos como Pestalozzi, Friedrich, Froebel, creían que la educación debía adaptarse a las necesidades de cada individuo y el aprendizaje era un proceso que era activo y era experimental. Ya en el siglo XX, con otra mirada más amplia, tuvo la influencia de la variedad de enfoques. Por ejemplo, ya entra el conductismo, el constructivismo y el enfoque sociocultural. La teoría de la educación es un concepto es un concepto clave que permite entender y aplicar los principios pedagógicos en el proceso de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. A través de esta teoría se pueden desarrollar estrategias innovadoras y efectivas para lograr una educación de calidad y formar individuos que sean capaces de enfrentar ahora los nuevos desafíos de un mundo, ellos lo consideran más actual, ¿sí? Ahora bien, vamos a tomar unos minutos y quiero que piensen ustedes, para ustedes, y estas preguntas aclaro que no son evaluativas. ¿Qué es la educación para ustedes? ¿Quién y cómo, para qué se construye esta educación? ¿Ha tenido condicionamientos históricos las teorías educativas? ¿Qué piensan ustedes de estas tres preguntas? Si es que están en la clase. Sí, estamos escuchando atentamente. ¿Qué es la educación para ustedes? ¿O quién, para qué, cómo se construye la educación? Alguna de estas preguntas, no necesariamente las tres. ¿Tuvo condicionamientos históricos? Creo que toda educación comienza desde un principio universal. Al principio es por tradición, que es en el hogar. La primera educación entrega a los padres y los padres de sus padres son los que nos van enseñando de una manera, por medio de trascendencia, las primeras palabras, la forma de comportarnos, a quién debemos respetar, el por qué, para qué. Nos van enseñando un camino. Sí. Digamos que no hay un manual, no hay digamos, una línea educativa. Las primeras palabras, las primeras enseñanzas siempre parten de los padres y de sus abuelos, porque es con el que el individuo convive desde su nacimiento. Bien, ¿y vos no considerás que hay alguna teoría dentro de la familia? Sin saber las teorías. Sí, hay teorías, porque hay una continua evolución, ¿no? Nosotros, si miramos un poquito hacia atrás, hacia nuestros padres y hacia nuestros abuelos, y aquellos que pudieron ver a sus bisabuelos, vamos viendo que la educación va evolucionando siempre hacia adelante. Siempre, ¿qué decimos nosotros a nuestros hijos? Ojalá puedas tener una mejor educación de la que tuve yo. Es verdad. Siempre decimos eso, ¿no es cierto? Y que ojalá obtengas más cosas de las que obtuve yo, pero también en estas nuevas educaciones, en esta nueva educación moderna que tenemos ahora, hay mayor competencia. Tenés que estar más atento, tenés que estar más informado, el docente tiene que tener un gran bagaje de conocimientos más allá. Antes yo por ejemplo tenía el manual Capeluz, hoy los niños tienen Google a la mano y pueden darte 10 teorías distintas de lo que estás preguntando. Y nosotros teníamos que ir a la biblioteca. ¿Vos trabajás en secundaria? Yo trabajo en secundaria, soy docente secundario. Bien. Entonces, cuando yo tengo que dar algún elemento, como por ejemplo, para así decirlo, ¿no? Hablo de muerte súbita en el deporte.
Bueno, yo para llegar a eso, primero antes tenía que investigar, ir a la universidad, buscar en los libros, a preguntar a algún médico que me pudiera responder a esta pregunta que a veces nos estamos diciendo qué es la muerte súbita, ¿no? ¿Por qué se produce? Si es congénita, si no. Hoy usted entra a Google o entra a YouTube y hay 50 personas que le está explicando qué es la muerte súbita. Aunque Sí, no lleguen a la misma conclusión, todos sabemos que no es congénita, que les puede pasar a cualquier persona, desde un deportista de alto rendimiento a un niño que sale de la escuela. No hay una forma, pero yo hablo de que la educación hoy es mucho más veloz de lo que esperamos nosotros. A veces mis alumnos me sobrepasan cuando pido un trabajo práctico. Y pregunto, claro. ¿de dónde sacaste esto? Y Hay me un dan nivel hasta de accesibilidad en ellos que nosotros no contábamos. Nosotros no contábamos con esto. Por eso creo que la educación, educar hoy en día, se torna simple, pero a la vez complejo. Sí, Porque antes yo, por ejemplo, que decía mi maestra, para mí era palabra santa. Y hoy un niño de 7 años, 8 años, refuta o le hace 4 o 5 preguntas que yo no hacía a la maestra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una pregunta yo siempre, que siempre hago siempre y mis colegas lo saben, es cuando mis alumnos corren les hago la misma pregunta. ¿Por qué corremos? ¿Por qué? ¿Por qué corremos? ¿Por qué para entrar en calor hay que correr? Es simple, pero también a su vez es complejo porque tienen que investigarlo. claro. Yo no te Y lo eso podría hace de responder. que, y eso hace de que yo también me vuelva a reestructurar continuamente para yo poder darle una respuesta más coherente cuando ellos vengan con sus respuestas. Es verdad. Porque el educador, a su vez, también es educando. Sí, todo el tiempo hay un feedback de intercambio de conocimiento, de estrategias. Y hay una educación, hay una educación no tanto estudiada, sino también nos educamos a través de las formas en que ellos responden. Claro, eso sería la educación informal. Quizás las teorías no las tengo muy, muy en claro, pero trato de evolucionar con ellos. Y a veces me cuesta. Siempre estamos trabajando entre la educación formal y la no formal, constantemente. Ahora con la accesibilidad, como vos bien decías, de Internet, de la practicidad que tiene también buscar información allí, hace que la no formal entre en competencia. Por eso el capacitarse hace que uno pueda trabajar con la formal, que es la propia de la preparación de nuestro profesionalismo, con respecto a la no formal que traen ellos, el bagaje que traen externo, y sin confrontarlo, unirlo, ¿sí? Y es a lo que vos haces referencia. Y está bárbaro. Esa situación está bárbara. Porque inclusive se crece tanto el educando como el educador. Es fantástico. ¿Otra persona que quiera responder alguna de las 3 preguntas? Profe, Sí. yo Hugo, otro Hugo. Otro Hugo. Ya que el otro Hugo dio el puntapié inicial, me parece que a través de los siglos la educación se ha ido conformando en 2 paradigmas muy concretos, lo que sería la cultura o la educación ideal y la cultura real. En nuestro país viene desde hace mucho con crisis, la educación, digo, como que no encontramos el eje en lo que hace los procesos educativos. Y algo que dice Hugo, que era avanzar constantemente, continuamente. Y viendo la crisis de los 60, de los 70, analizando las políticas educativas con la ley federal, la ley que estuvo antes, yo creo que la educación no avanzó mucho. Digo, estamos como estancados en este paradigma del saber qué vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar, para qué y para quién vamos a enseñar. El otro día aquí en mi provincia decían que habían hecho la evaluación de matemática y lengua y que muchas escuelas, la gran mayoría, no aprobaron. Entonces,
yo pienso, no es que los docentes sean malos, sino que los chicos necesitan otra forma de aprender lengua y matemática, y los profesores necesitan fortalecer otros caminos, otros canales de cómo enseñar la lengua y la matemática, porque me parece que los chicos están como evolucionando en esto de qué saber, qué aprender, porque no les estamos, como decía un compañero, decía, no le estamos rascando donde le pica a los adolescentes, a los niños, no estamos, pareciera que solamente existe la lengua y la matemática, y los chicos están abocados mucho al arte también, bueno, ahora con la cuestión de los compu y demás, pero ¿por qué? Porque no le estamos dando, digo, esta satisfacción que tiene que ver con ese aparato psíquico, y que ese aparato psíquico está pidiendo a grito una modificación en la educación. Y obviamente los sistemas, profe, las políticas públicas, no es lo mismo un lugar digo, porque los cráneos que organizan todos los currículos están en Buenos Aires. Y por ejemplo, nosotros en las provincias tenemos pueblitos donde hay 5 niños y el docente tiene que abrirse para todo, y tiene 2 de nivel inicial, uno de sexto, otro de séptimo, y así, ¿no? Entonces creo que la educación debería, en nuestro país, porque no veo en otros países que pase, seguramente tendrán sus cuestiones, ¿no? Pero esto de que necesitan adecuar la educación para cada uno, hacer una bajada, como dice la política, ¿no? En educación, que hay que es nación, provincia, municipio y comuna. Pero la verdad que educación está teniendo un crisis, y si bien es cierto, hay formal, informal, pero los procesos están discrepados. Digo, los roles, el rol de la educación es diferente, el rol del docente ha cambiado en virtud de la significación que le dan los padres. Antes, como decía Hugo, el docente decía una palabra y era sagrada. Ahora no, el docente tiene que callarse, no puede enseñar valores. ¿Por qué? Porque el chico, vienen los papás y los agreden porque no están de acuerdo. En mi caso, por ejemplo, si detectamos algún trastorno del desarrollo, es muy complejo decirle al papá, mire, yo noto que el desarrollo no es igual, que la actitud no es igual, que no, la disponibilidad corporal, psicoemocional y demás de este niño, ¿no? Porque bueno, o porque usted ya no lo quiere el niño, o porque usted le está, ahora dicen, discriminando. Y ya se vienen con derechos humanos, con la policía, con abogados, y el docente que queda más. Pero a la larga del tiempo se dan cuenta que esos parámetros castradores del desarrollo salen, ¿no? Digo, creo que la educación está muy en crisis en todos los ámbitos, y siempre que tenemos clases con los compañeros compartimos estas cosas, y vemos que en todas las provincias pasa lo mismo, además de la cuestión económica de los docentes, y también de la necesidad continua de formarse el docente y poder mirar al niño como un sujeto de derecho, con empatía, mirarlo desde la necesidad de aprendizaje. No todos los chicos aprenden igual. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene sus necesidades, no a todos les gusta la matemática, no a todos les gusta la lengua, hay artistas, ¿no? Entonces yo creo que la educación debería, en este punto, mirar la igualdad. Hablamos de igualdad, de trabajar desde la igualdad, pero la verdad que no estamos trabajando desde la igualdad. No estamos concientizados en la significatividad que tiene la educación. Lo que está en crisis es la política educativa, básicamente, para mi punto de vista. Es la valoración que tiene a nivel social y, bueno, y político, porque es como que esto que vos decís, que no, donde pica no se rasca, que me decía recién, tal cual. Es como que no se la tiene en cuenta y venimos como desfasados, como que los chicos van mucho más, van evolucionando mucho más rápido que nosotros, y nosotros de algún modo estamos también atados. Es un conjunto. No solo pasa en este país. En los otros países, digamos, este tipo de planteo también se dan. Tienen otras realidades, y siempre piensa que un país más evolucionado, las tecnologías son más evolucionadas, entonces también hay una demanda distinta. Siempre hay esta disparidad entre uno, docente, educador, y los educando que tienen esta necesidad y un nivel de demanda alto están teniendo. Que necesitan respuesta inclusive inmediata, porque, digamos, ellos jerarquizaron todo por igual. La respuesta que te da Google o el tutorial de YouTube, por ejemplo, la misma velocidad buscan en el resto de las cosas, y bueno,
está impactando todo esto y nosotros somos los primeros receptores, en verdad somos los segundos receptores. Los primeros receptores son las familias, ¿sí? Que son los primeros educadores, como decía el otro Hugo. Y nosotros somos los segundos frentes que estamos recibiendo esta situación y notamos que no estamos logrando darle respuesta. La teoría educativa siempre, por eso yo recalqué apenas comencé, que es el encuentro entre dos seres humanos. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿los dos seres humanos siempre fueron iguales? No. Por eso hablé de Grecia antigua, hablé del siglo XIX, cómo se introduce la psicología, que fue muy importante la psicología porque nos dio respuesta y en base a la psicología también muchas cuestiones pedagógicas se fueron corrigiendo, evolucionaron. Lo que pasa que también, particularmente en la Argentina, no tenemos grandes políticas educativas. Yo soy de Santa Fe, de Rosario particularmente, y nosotros no tenemos un diseño jurisdiccional en primaria ni secundaria cerrado ya. Está todavía en proceso. A la hora de planificar o hacer algo o decir, bueno, voy a trabajar de determinada manera, confeccionar una secuencia anual, terminamos mirando diseños jurisdiccionales de Córdoba y a veces de Buenos Aires también. El de Córdoba tiene cada 4 o 5 años, ellos lo van reestructurando, por ejemplo. Santa Fe no lo tiene. Entonces, para nosotros como educadores, esto es terrible, porque vos tenés una teoría, una pedagogía, pero la didáctica, en esto de que los chicos evolucionan estrepitosamente al lado nuestro, la didáctica es como que año a año, el escuchar al otro con nuevas propuestas, a ver si le funcionó, estamos todos en esta situación. Porque la dinámica es muy rápida hoy. Entonces, bueno. ¿Alguien más? Sí, disculpe yo para cerrar. Sí. Estábamos leyendo el otro día con un colega esto de que los chicos, cuando van a rendir, por ejemplo, las materias que son escritas, bueno, matemáticas, y hay niños que hacen machete. Empezamos a analizar el trasfondo del machete. El machete le decimos nosotros aquí que se copian, ¿no? Sí. Digo, ¿qué significancia tiene el niño de los saberes que le imparte el maestro? ¿A aprobar o a aprender? ¿No? A mí me pasa algo muy particular. Yo soy docente en el profesorado de educación física de acá de mi provincia y sabe que yo nunca llevo a rendir alumnos. Y el otro día un colega que está dentro de la gestión me dice, che, pero ¿por qué vos no tenés la nota más baja tuya, un 7, no llevas a rendir? Porque, a ver, creo que uno tiene que concientizarse sobre los aprendizajes significativos. Y durante un tiempo, casi una semana y media posterior al terminar las clases, yo me siento con mis alumnos a estudiar en el curso, hacemos cuadros sinópticos, hacemos mesas de debate, hacemos entrevistas, preguntas, sobre todo los contenidos teóricos que vimos. Sí. Entonces, evaluar, yo no tan solo evalúo la significancia que ese alumno tiene del aprendizaje, sino también evalúo mi formato como docente y el nivel de educación que tiene. Por ejemplo, yo pienso, los chicos de mi materia decían, bueno, vamos a estudiar las infancias en Grecia, Roma, esto era aquí, era así, los preparan. A ver, yo cuando me paro en una sala de 3 años no le voy a decir al niño, bueno, en Grecia eran así, ¿no? Digo, a ver, pongamos sobre la mesa lo que realmente necesitamos saber de la infancia. No me sirve de nada saber aquello, porque hoy por hoy, por ejemplo, vemos los niños israelíes, cómo están sufriendo, cómo los están matando y demás. Digo, la crisis contra las infancias ha existido aún desde el principio del tiempo, desde Moisés, cuando fue el largo del Río Nilo. Y un montón de historias, después Belén, actualmente lo del aborto, etcétera, 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 ¿no? Creo que la educación debería ser parte del diálogo natural, cotidiano entre el docente y el alumno. Y esto que usted dice es muy real, profe, que empieza de a dos. La educación comienza desde el primer momento, desde el maternaje, cuando el niño es traído al pecho de la madre y empieza este vínculo. Ahí aprendemos
a vincularnos con el otro. Es el primer fortalecimiento del vínculo maternal. Después aprendemos a comer a través del amamantamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la educación es un proceso vital que no tan solo está en la escuela. Y la educación debe hacer un alto. Bueno, hay tantas situaciones, como por ejemplo el mal pago de los docentes y demás, y analizar conscientemente esto que usted dice. Es inaceptable que una provincia no tenga el diseño curricular. El diseño curricular es como la Biblia nuestra. Claro. No, yo tuve la dicha de participar en la construcción del diseño curricular de nivel inicial aquí en mi provincia. Y la verdad que es como la Biblia, ¿no? Uno sabe que tiene que dar, qué sé yo, Es la relaciones guía. interpersonales, tal cual, tal cual. Esa nada más, profe. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Por ejemplo, ¿ha tenido condicionamientos históricos? Aparte de los dos Hugos, ¿hay gente en la clase? Me parece que sí. Hola, buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal, Magali? No puedo prender la cámara porque está rota, pero No hay problema. coincido con lo que dicen los compañeros y obvio, yo creo que sí, que tiene condicionamientos históricos. Siempre está atravesado por la situación que esté pasando, tanto local, provincial, nacional, hasta mundial. Bárbaro. Mientras ustedes puedan distinguir que sí tiene condicionamientos, porque hay que entender que siempre la educación va a dar respuesta a las demandas, pero recuerden que las demandas también son políticas, ¿sí? Nosotros como argentinos sabemos de historia y sabemos qué cosas se han podido hacer en determinados momentos históricos de la República Argentina, enseñar o no enseñar. Claro que tiene condicionamientos. Acá los hubo, los hay y los habrá. Los condicionamientos no siempre son negativos, ¿sí? Pueden ser los condicionamientos que quieran revalorizar o que se trabaje, por ejemplo, nosotros que somos provincia fronteriza, los humedales. Es un condicionamiento, no deja de ser un condicionamiento, no es negativo, es positivo, pero, digamos, se puede trabajar, pero si ya cambia, si me dicen, no, todo el año solo tenés que, ¿sí? Es un condicionamiento. Hablar del humedal es genial. El tema, ¿cuánto? ¿Qué? Hola, Javier. Sí, quería aportar, digamos, que el último condicionamiento histórico que tuvimos fue lo de la pandemia, que fue un antes y un después de la educación en todos los sentidos. Tal cual. Me había olvidado de la pandemia. La pandemia, a ver, la padecimos todos, no solo el aislamiento que tuvimos, que no fue positivo para nadie, pero en educación fue terrible, fue terrible. En secundario, por lo menos acá, no sé allá en Entre Ríos, pero acá todavía se sigue lamentando. Acá también se sigue todavía con eso. O sea, costó mucho después de la pandemia. Aparte se notó cómo estamos realmente como educación en general. Y después de la cantidad de chicos que hoy hablaban ahí de que si uno aprende o no aprende cuando está... Y el pasaje de un curso a otro con varias materias, eso fue, hoy por hoy, tenés chicos que tal vez no saben leer, no saben sumar, porque en su momento no lo pudieron aprender, pero como era tan fácil, por así decirlo, pasar de un año a otro, eso condiciona a los chicos que sí iban adelantados y que sí cumplieron con las tareas, y hoy por hoy se está notando cada vez más todo esto lo que fue pasando en la pandemia. Sí, tal cual. Vos sabés que me había olvidado del aislamiento 2020 y sí, la verdad que creo que nos marcó a todos. Así que bueno, muchísimas gracias, Javier.
sobre todo porque me hiciste acordar del 2020. Bueno, ahora vamos a ir trabajando lo que serían las dimensiones, las distintas dimensiones. La conceptualización histórica, de acuerdo, ahora vamos a ir viendo, de las dimensiones. Lo de las dimensiones es algo que van a ver que lo van a aplicar absolutamente todo el tiempo, a distintos ámbitos de teoría educativa, y lo van a ver reflejado sobre todo en el trabajo de cada uno. A mí me parece que es algo que es fácil de notar y que es fácil de poder distinguirlo dentro de nuestra práctica. Vamos a ver las conceptualizaciones de la educación a través de la historia, de acuerdo a las dimensiones. Las dimensiones son filosóficas, antropológicas, sociales, éticas, psicológicas. Vamos a hacer un breve resumen, ¿sí?, de algunas de las principales ideas y los autores que han contribuido a la comprensión, por ejemplo, de la educación desde esta perspectiva. Por ejemplo, la dimensión filosófica, la educación sostiene, ¿no?, que la educación es una actividad humana que tiene como fin el desarrollo de las capacidades racionales, morales y espirituales de las personas, así como el descubrimiento de la verdad y los valores universales. La educación se basa en el diálogo, se basa en la reflexión, la crítica, y busca formar siempre personas libres, autónomas, que sean responsables. Algunos de los filósofos que han influido en esta concepción de la educación son Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Dewey, Freire y Monnier. Para uno tener más fácil a veces, cuando uno tiene una práctica, los filósofos históricos que han influido en todo, son todos los que nombré, los vamos a ir viendo en distintas corrientes inclusive. La dimensión antropológica, que considera que se aporta esta dimensión antropológica. La misma palabra, la educación es un proceso de sociabilización, de culturalización, que permite que a las personas adaptarse e integrarse a su entorno, así como a transmitir y transformar los conocimientos, las tradiciones del grupo, de su grupo. La educación se basa en la comunicación, en la interacción y en la participación, y busca formar siempre personas con identidad, diversidad, con pertenencia. Algunos de los antropólogos que han aportado al estudio de la educación son Durkheim, Malinowski, Mead, Levi Strauss, Hirsch y Bourdieu. Estos son los principales. Hay muchos más siempre. La dimensión social, ¿qué aportará la dimensión social? Y a la educación, sostiene que la educación es un sistema institucionalizado que responde a las demandas y a los intereses de la sociedad, así como a los cambios históricos y políticos. La educación se basa en el currículo, el método, la evaluación. Busca formar personas con competencias, habilidades, actitudes. Estas actitudes para su inserción laboral y, por supuesto, ciudadana. Algunos de los sociólogos que han analizado la función social de la educación son Comte, Marx, Weber, Parson, Habermas y Bernstein. Son los más importantes estos. Y la dimensión ética sostiene que la educación es una práctica moral que tiene como fin el desarrollo del carácter y la conciencia, así como el fomento de los valores, de las virtudes que orientan a la vida humana. La educación se basa, por ejemplo, en el ejemplo, en la orientación, en el diálogo y busca formar personas con principios, criterios, juicios para su actuación. Esta dimensión ética es la que solemos usar frente a un conflicto, ¿sí? Y buscamos
conversar, dialogar, ¿sí? Para que ellos puedan tener un criterio sobre su propia actuación, por ejemplo. Algunos de los pensadores que han reflexionado sobre esta dimensión ética son Sócrates, Confucio, Kant, Piaget, Kober, Nussbaum, y después tenemos la dimensión psicológica, que sostiene que la educación es un proceso de aprendizaje que implica el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo, el desarrollo conductual de las personas, así como el aprovechamiento de sus potencialidades. La educación se basa en la motivación, la atención, la memoria, y busca formar personas con conocimientos, emociones y hábitos para su bienestar personal. Algunos de los psicólogos que han contribuido a la comprensión de los procesos educativos son Skinner, Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, Gardner, y estas son algunas de las dimensiones que se pueden considerar para abordar la conceptualización de la educación a través de la historia. Hay autores que tienen más dimensiones, pero siempre son estas 5 las que se vuelven a repetir. Por ahí son las más importantes, por eso no abro el abanico con tantas dimensiones, porque realmente estas nuclean las conceptualizaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas dimensiones no son excluyentes y por supuesto que no son definitivas, sino que se complementan e interactúan entre sí. Además, hay otras dimensiones que también pueden ser relevantes para el estudio de la educación desde una perspectiva histórica, como la política, en lo económico o en lo nuevo que es en la ecología, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que se pueden identificar en el discurso de la educación? Todos los que hablamos. Los 5 están como el agua en todo. Entonces, basándonos en las dimensiones, ¿para qué se educa? ¿Cómo se ha usado históricamente el discurso de la educación? Estas 3 preguntas, digamos, son para ustedes plantearse, reflexionar sobre lo que es la teoría educativa, no para que me la respondan, ¿sí? Pero sí para que reflexionen ustedes sobre lo que es la política, las teorías educativas, ¿sí? Sobre todo, ¿para qué se educa? Y ahí van a encontrar más de unas respuestas. Ahora bien, tenemos la relación entre educación y pedagogía. La educación y la pedagogía son 2 conceptos que están realmente estrechamente relacionados, pero que no son exactamente lo mismo. La educación es el proceso de aprendizaje que permite al ser humano adquirir y desarrollar el conocimiento, habilidades, desarrollar valores y actitudes para la vida personal y social. La educación se da en diferentes... Voy a cerrar la ventana por el perrito del vecino. La educación se da en diferentes contextos, como en la familia, como decía Hugo, que es el primero, la escuela, el trabajo, en la comunidad, y se adapta a las necesidades e intereses de cada persona y también de cada época, ¿sí? La pedagogía, en cambio, es la ciencia que estudia el hecho educativo, es decir, los principios, las teorías, los métodos, las prácticas, que orientan y regulan el proceso educativo. La pedagogía se ocupa de analizar, diseñar, implementar, evaluar los planes, programas, proyectos educativos, así como formar a los profesionales de la educación. Por lo tanto, la relación entre educación y pedagogía es que la primera, a ver si ya me estoy metiendo, sí, es que la primera es el objeto de estudio de la segunda y la segunda es la base científica de la primera, ¿sí?
Eso hay que tenerlo siempre bastante claro para no mezclar a veces cuando uno fundamenta una postura o un proyecto o un trabajo que quieran presentar el día de mañana o en esta licenciatura o en una maestría o en un doctorado, no mezclar los conceptos porque son dos cosas que se relacionan, pero son cosas distintas, ¿sí? La pedagogía busca comprender y mejorar la educación, y la educación se beneficia siempre de los aportes de la pedagogía. Ahora bien, una problemática epistemológica es la cuestión de cómo se produce, cómo se valida y cómo se transmite el conocimiento en el ámbito educativo. ¿Qué implicaciones tiene esto para la formación de las personas y la transformación de la sociedad? Hay una frase de Paulo Freire que dice, la educación no cambia el mundo, pero sí cambian a las personas que van a cambiar el mundo. Y realmente hace referencia a esto. Esta afirmación deja en claro siempre que la educación impacta en cada una de las personas y cambia su mundo. Entonces, los paradigmas educativos son los modelos o marcos teóricos que orientan y regulan este proceso educativo, basados en determinados supuestos o dimensiones, que son los filosóficos, antropológicos, los sociales, los éticos, los psicológicos, sobre la realidad en la que está viviendo. El ser humano, el aprendizaje y la enseñanza son parte de esa realidad, ¿sí? Y son lo que van a ir modificando a ese sujeto que va a modificar el mundo. Los diferentes paradigmas educativos tienen diferentes concepciones epistemológicas, es decir, diferentes formas de entender, de explicar el conocimiento, sus fuentes, sus métodos, sus criterios, sus fines. Las problemáticas epistemológicas como consecuencia de los diferentes paradigmas educativos se refieren a los conflictos, a las contradicciones o desafíos. Hace referencia exclusivamente a las confrontaciones que surgen. Ahora bien, algunas de estas problemáticas, estas confrontaciones, son las relaciones que empiezan a aparecer, ¿sí? La relación entre el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano. Es decir, entre el conocimiento científico, que es el producto de la investigación sistemática, rigurosa, y el conocimiento que es cotidiano, que es derivado de la experiencia, de la práctica, y que es en general común, ¿sí?, al contexto. También está la relación entre el conocimiento y el conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo. Es decir, entre el conocimiento objetivo, que pretende ser universal, pretende ser neutral muchas veces, y verificable. Y el subjetivo, que depende de la perspectiva, el contexto, de la interpretación siempre de cada sujeto. También la relación que surge entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento interdisciplinar. Es decir, entre el conocimiento disciplinar, que es el que organiza en áreas los campos del saber especializados, que están delimitados estos campos del saber especializados, y el conocimiento disciplinar, que se integra con una visión siempre más global, inclusive compleja, de la realidad. También está la relación entre el conocimiento acumulativo y el conocimiento crítico. El conocimiento acumulativo es el que se basa en la reproducción, en la memorización de datos, de informaciones previas. Y el crítico, que se basa siempre en la reflexión, en la problematización de las situaciones actuales. Y por último, la relación que existe entre el conocimiento instrumental y el conocimiento emancipador. Es decir, entre el conocimiento instrumental, que se orienta a la adaptación y a la eficiencia de un determinado sistema social, y el conocimiento emancipador, que se orienta siempre a la transformación, a la liberación de las condiciones opresivas o de injusticia social.
Cada problemática implica una serie de debates, siempre argumentadas, y propuestas que pueden enriquecer o también pueden también dificultar el proceso educativo. Por eso hay que tener en claro dónde surge la relación, entre qué. Ahora, ¿cómo está la relación del conocimiento con el docente o profesor? El docente y su relación con el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico en confrontación con las ideas previas que tenemos, nuestras propias ideas. Este es un tema que es súper interesante para la práctica educativa, ya que implica reflexionar sobre el papel que tenemos como mediador entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar, así como nuestras creencias, las concepciones que influyen en nuestra forma de enseñar. El conocimiento disciplinar refiere a un conjunto de saberes que se produce y se validan en el ámbito académico y científico. Sigue criterios de rigor, de coherencia, de objetividad. El conocimiento disciplinar se organiza en áreas, en campos de saber, como en la historia, en la matemática se ve mucho, la biología, que tienen sus propios métodos, conceptos, tienen su propio lenguaje inclusive. El conocimiento pedagógico refiere al conjunto de saberes que se relacionan con el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, con la forma de planificar, implementar, evaluar las actividades educativas y el conocimiento pedagógico. Incluye aspectos como los objetivos, los contenidos, las estrategias, los recursos, la evaluación, la didáctica de cada área o disciplina, la relación entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico es fundamental para nosotros, ya que implica transformar el saber científico en saber escolar. Es decir, adaptamos y contextualizamos los contenidos de enseñanza a las características y necesidades de los estudiantes, de nuestros niños, así como los fines y valores de la educación. Esta relación no es lineal ni mecánica, sino que requiere de un proceso de reflexión, un proceso de selección, organización e interpretación del conocimiento disciplinar por parte de nosotros. Sin embargo, esta relación no siempre nos resulta ni fácil ni evidente, ya que puede entrar en conflicto o contradicción con las ideas previas que tenemos sobre la realidad, sobre el ser humano, sobre el niño, sobre el aprendizaje y la enseñanza. Estas ideas previas pueden estar basadas en experiencias que son personales o las profesionales, y también con su formación inicial o su formación continua, con su contexto sociocultural o con su ideología también. Estas ideas previas pueden influir positiva o negativamente en la forma de concebir y aplicar el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico. Por lo tanto, es súper importante siempre que el docente sea consciente de sus propias ideas previas y las confronte con el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico, para entonces allí poder construir realmente un conocimiento profesional, un conocimiento docente que sea coherente, crítico y por lo que ustedes están acá también, que sea actualizado. El conocimiento profesional docente es el resultado de la integración entre el conocimiento científico, el saber pedagógico y el saber experiencial del docente. El conocimiento profesional docente le permite a cada uno de nosotros tomar decisiones fundamentadas y adecuadas para nuestra práctica educativa. Me tengo que ir a buscar un vaso de agua. ¿Quieren que hagamos los 15 minutos ahora? Sí, profe. Sí, bárbaro. Hacemos 15 minutitos ahora. Hugo ya se habrá ido. Seguimos. Igualmente les aclaro, no queda mucho. Vamos a responder unas preguntas. Vamos a terminar el PowerPoint
porque después entramos ya con las clasificaciones y cómo van enlazadas unas a otras las teorías. Mañana, ¿sí? Mañana sí viene Power porque son muchas. Si yo cortaba todo lo que tengo programado para mañana, iba a quedar muy... Y no, ya lo hice una vez y no quedó bueno. Entonces prefiero que sobre hoy tiempo y mañana meterle pata. Aparte estamos más frescos la mañana todos, ¿sí? Tomamos 15 minutos, son y 5. Nos volvemos a ver. ¿Y cuarto? Y cuarto nos vemos. Lo pongo en el chat. ¿Profe, salimos y después volvemos No, a entrar? Estamos nomás. quédense. Yo no cambio el link porque yo uso el de la universidad donde trabajo. Ah, buenísimo. Pero el que quiere salir vuelve a entrar. Después yo lo admito nuevamente, no hay problema. Yo no cierro por un tema de que no cierro, nunca cierro. ¿Sí? Bárbaro. Vamos a poner el chat. Gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, espero hasta las y 20 a ver cómo se van reincorporando.
Estamos como para seguir, si no me dicen, porque lo que queda es... Aquí estamos, profe, no sé si... Bueno, repaso lo último, rápido, y después sería una pregunta. Genial, Brian. Hacemos una pregunta que quiero que realmente que la respondan. Me parece útil. Y después hablamos de la evaluación, porque si mañana tienen alguna duda o cualquier cosa, me preguntan, yo no tengo ningún problema. Así que bueno. Bueno, lo que veníamos hablando antes, que es súper importante que el docente en realidad sea consciente de sus propias ideas, de sus ideas previas, de sus conocimientos previos, y que las confronte con el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico, que son dos cosas distintas, para poder construir entonces sí un conocimiento que sea profesional, que sea coherente, que sea crítico y actualizado. El conocimiento profesional docente es el resultado de la integración entre el saber científico, el saber pedagógico, el saber de la propia práctica, ¿sí?, del docente. El conocimiento profesional docente le permite a cada uno tomar decisiones fundamentadas, adecuadas para su práctica educativa. ¿Por qué recalco todo esto nuevamente que cerré anteriormente con esto? Porque cuando uno quiere gestionar algo, ¿sí?, con el directivo o con autoridades educativas, tiene que tener buenas fundamentaciones, ¿sí? Un planteo, una salida, toda una actividad que sea anual, ¿sí? Por eso coherente. No se da tanto en secundario en áreas específicas. En primaria se da muchas veces que se hacen los proyectos anuales siguiendo una línea, ¿sí? Se toma un eje y sobre ese eje van trabajando interdisciplinariamente todas las áreas. Tiene que ser coherente. Y yo tengo que tener en claro cuáles son mis conocimientos previos, ¿sí? Cuáles son los científicos, cuáles son las disciplinas, ¿sí? El conocimiento disciplinar, el conocimiento pedagógico. Porque todo esto, en realidad, siempre me va a ayudar, y puedo asegurarlo, que ayuda a fundamentar mi mirada, ¿sí? Yo, frente a la fundamentación, estoy argumentando por qué yo elijo hacer tal y cual cosa, ¿sí? Tengan en claro que todo lo hablado hoy, es el corazón de cada una de las teorías que vamos a ver mañana. Siempre entiéndanlo así, porque el PowerPoint, si ustedes lo necesitan, yo no tengo problema. Yo quiero que en las respuestas, después en el trabajo final, estén un poquito más allornadas, más amplias, ¿sí? Pero sobre todo con la mirada propia de ustedes, ¿sí? Que no sea tanto copio y pego, pero no por mí, porque van a estar bien las dos respuestas, ¿entiende? Sino que a ustedes realmente, teoría educativa, que es fundamental como saber la didáctica propia del área, tiene que estar claro. Tienen que saber no distinguirlas rápidamente, porque eso no... uno tendría que estar muy metido siempre con la cabeza en las teorías. Pero sí elegir la propia o saber cuál es la que vamos a seguir y cuáles nos van a aportar y enriquecer la que yo elijo. Y sobre todo por las relaciones que se van dando, que es lo que hablábamos antes del corte. Estas relaciones no las podemos evitar, Entonces, frente a un otro colega, con un cargo superior o no, yo en esta argumentación, esta fundamentación, teniendo en cuenta, por ejemplo, las dimensiones,
lo que hablábamos de las relaciones, yo realmente tengo una forma de pararme frente al otro con una muy buena argumentación, ¿sí? Esto es lo que aporta este seminario. El seminario a muchos les resulta que es conocimientos ya hablados, ya sabidos, estamos todos recibidos. O sea que en el profesorado esto lo dimos. El tema es ahora entender y crecer uno como para argumentar lo que uno pretende dar dentro del aula o con un grupo determinado, ¿sí? Para esto sirve tener en claro, no saber de memoria porque no le sirve a usted, a mí, a nadie, porque nadie va caminando por la peatonal diciendo las dimensiones de teoría educativa. Pero sí a mí me sirve para hacer reflexionar al otro como me hizo reflexionar a mí, ¿sí? Y el otro elegirá de acuerdo a sus criterios, a sus ideas. Acuérdense que están las propuestas que son económicas, las miradas que son ecológicas, pero yo tengo que tener en claro qué elijo yo, cuál es mi criterio. Y les vas a ayudar muchísimo frente a un otro y a la hora de dar clases, ¿sí? Porque en conjunto, después, no sé si ya lo dieron o no, pero en la didáctica a mí me enriquece. Las teorías de aprendizaje me enriquecen, pero las de aprendizaje van de la mano con las teorías educativas, ¿sí? Porque acuérdense, el proceso es de aprendizaje y de educación. Siempre es la relación desde ese lugar, ¿sí? La didáctica es como yo se lo facilito a ese otro, a ese niño, a ese adolescente o a un adulto en caso que den clase en escuelas para adultos. En un centro penitenciario, como comencé diciendo al principio de la clase. Todo esto a mí me enriquece en la medida que yo lo lea, ¿sí? Y lo vaya incorporando, no memorizando, nada, pero sí mirándolo frente a la propia práctica, ¿sí? Entonces acá es donde yo les hago la pregunta. Y me voy a remitir al PowerPoint, así paso Acá está. Estaba ya, la había corrido antes. Ustedes piensen ahora, ustedes mismos. Ustedes, no el compañero, no nadie. Para cada contenido que ustedes plantean en el aula, para cada contenido que ustedes plantean en la clase, ¿cuánto influye? Influye mis conocimientos previos en la medida que confronto y organizo los conocimientos disciplinares y pedagógicos. Si quieren, puedo leer esa última parte en el PowerPoint o se los empiezo a desmenuzar al PowerPoint para repasarlo. Si no, es parte de lo que yo repasé recién. Me parece que están en condiciones de ustedes, cada uno, decirme cuánto influye para ustedes, ¿sí? Los conocimientos previos que tienen cada uno, en la medida que los van enfrentando, confrontando con los conocimientos disciplinares y pedagógicos. ¿Sí? Esa es la propuesta que yo les hago. No es evaluativa, quédense tranquilos, ¿sí? Y después planteo yo el trabajo, ¿sí? Y van a ver que toda esta primera parte es una parte de la evaluación y la segunda parte ya ponen en práctica lo que vamos a hablar mañana. Y quiero escucharlos. A los dos Hugo los escuché, a Javier, a Magalí. Los he escuchado. Me interesan las otras voces. Profe, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, chicos? No, nosotros por ahí en la toma de decisión ante una circunstancia o una situación X, en debido momento, o con X grupo también, uno va resolviendo de acuerdo a lo que va sucediendo y pasa el entorno, también en los materiales. Por ahí pasa mucho con el tema de la escuela,
donde hay escasez de materiales, por ejemplo. Uno viene de una escuela donde nos sobran, vamos a una escuela donde hay pocos materiales y hay que tomar decisiones en el momento, porque quizás no nos divertieron, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Por ahí uno está bueno hacer la parte evaluativa, pero a veces no le dan tiempo porque todo instantáneo, los traspasos de escuela a escuela son en el momento. Entonces, por ejemplo, vos te dicen, hay una suplencia acá, fuiste a un concurso, la tomás, mañana tenés que presentarte y vos ya no tenés para evaluar. Entonces tenés que resolver. Yo creo que ahí es donde influye también los conocimientos previos y también todo lo que es la metodología, el desarrollo y obviamente con los chicos lo va a ir viendo sobre la marcha. Bien, bien. El ejemplo que diste de ir a hacer un reemplazo, y es verdad, porque a todos nos pasa, y en todos los niveles, que no sabemos con qué nos encontramos. Y es muy difícil a veces preverlo, ¿sí? Uno puede tener comentarios de otros de determinada situación, pero en el momento que nos enfrentamos a esto, sí, nuestros conocimientos previos, nuestro bagaje, ¿sí? Tiene mucha importancia. Ahora bien, el conocimiento disciplinar y el pedagógico que yo tengo hace que a lo mejor este conocimiento que yo tengo previo o de una experiencia personal de cuando yo era chico, yo me acuerdo que tuve tal situación dentro de la escuela, fuera de la escuela, en el club, y realmente me gustó, lo puedo poner, bueno, ¿cómo yo lo contextualizo? Y a través de los conocimientos disciplinares y pedagógicos. Espérame que hay alguien que creo que escribió. Bien, ahora te leo. Después me fijo. Ahora te leo, corazón. Gastón, ahora te leo, Gastón. Siempre sucede eso. Y nos pasa a todos, y vuelvo a repetir, en todos los niveles. Saber y tener en claro cuáles los conocimientos disciplinares, saber lo pedagógico que mañana vamos a dar todo el listado de cómo fueron sucediéndose unos a otros y cómo se fueron criticando inclusive, ¿sí? Acuérdense que la escuela tradicional ha sido muy criticada, es la que más conocemos en realidad. Pero, sí, disculpa. Buenas tardes. Respecto a lo que dijo mi compañero también, los conocimientos previos obviamente siempre van a sufrir adaptaciones, porque yo creo que el eje principal siempre es el contexto. Sí. Independientemente de los conocimientos que uno tenga, siempre, o por lo menos lo que creemos, siempre van a sufrir un ajuste, siempre van a sufrir, uno va a hacer un andamiaje de conocimientos, de experiencias previas para luego dar un resultado. ¿Por qué? Porque la variante se la va a dar siempre el contexto. Las necesidades de los estudiantes, las necesidades de los sistemas educativos, depende de la región, circunstancias, economía, están atravesados por múltiples dimensiones donde esos conocimientos previos siempre van a sufrir, o sea, uno siempre va a tener la base, pero siempre va a sufrir un ajuste indefectiblemente, inevitablemente va a sufrir un ajuste. Claro, y la respuesta a lo que me está diciendo del contexto, el contexto no solo es lo edilicio o lo material exclusivamente, vos también tenés un contexto que es el humano. No todos los chicos, y ustedes lo saben bien, porque los chicos en el área que ustedes trabajan, que son profesionales, los chicos tienen otra desenvoltura, los chicos, su accionar es distinto al que tienen dentro de un aula, ¿sí? La dinámica es distinta, la dinámica es totalmente distinta. Y ahí arrancamos como arranqué el seminario, ese encuentro entre dos personas. Nosotros, con todo un conocimiento, ¿sí? Y ahí en ese conocimiento yo puedo, y es lo que vos decís, tengo el conocimiento previo, el disciplinar, el pedagógico, en la contextualización, yo es donde tengo que realizar la adaptación, realmente, lo que vos decís. Adaptar al contexto. Y nos va a pasar siempre, inclusive hasta con el mismo grupo.
Exactamente, porque el elemento estudiantil, digamos, es un agente cambiante. Es algo inacabado. Todo el tiempo se reinventa, o por ahí uno de estos conceptos también lo maneja Chevalier con respecto a adaptar los conocimientos desde un contexto hacia el otro, o sea, el mismo autor dice que hay didáctica propiamente dicha cuando uno puede ajustar un conocimiento o impartir determinada información al nuevo contexto al cual se va a ajustar ese conocimiento. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Riquísimo el aporte que hiciste. Muy bien. Uno es Brian. No sé cuál de los dos es Brian. Brian. ¿Y compañero? Rodrigo. Rodrigo. Dale, genial. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Que vea esto en sus clases. Profe, Sí. yo creo que los saberes que tiene un docente también tienen que estar supeditados a esto de que alguna vez tenemos que desaprender algunas cuestiones para abordar unas nuevas o un nuevo formato. Sí. Porque a pesar de que tengamos grupos diferentes, no, si en un solo contenido, por ejemplo, una sola capacidad, no todos los alumnos lo hacen asequible de la misma forma, o sea, no todos lo aprenden de la misma forma. Dice, si yo enseño, yo lo adelante, por decir, o hago estimulación temprana con un niño con la patología, y quizás que los dos niños tengan la misma patología, pero el formato es diferente, el sostén, la mirada, el andamiaje, entonces no para todo es lo mismo. Entonces yo creo que es importante saber el momento de desaprender, volver a aprender, cambiar, modificar, acrecentar algunos nuevos conocimientos o algunos nuevos apuntaladores que sean como facilitadores de ese proceso de enseñanza. Tal cual, Hugo. Es así. ¿Vos trabajás con integraciones? No, yo soy psicomotricista, además. Entonces, por ahí me dedico más a la cuestión de nivel inicial y más que inicial maternal. ¡Ay, qué lindo! Bueno, bárbaro. ¿Alguien me pareció que quería hablar? Como verán, todo lo que van diciendo va sumando. Gastón, te tengo acá. Perdón, ¿para qué me pongo los ojos? Yo creo que el conocimiento previo influye en tanto y en cuanto se pueda aplicar ese conocimiento previo. A veces en la teoría es una cosa y cuando vas a la práctica es otra. Los docentes terminamos siendo pragmáticos, espontáneos, porque siempre terminamos confrontando nuestros conocimientos previos con la realidad. Sin embargo, todo ese estudio sirve para tener distintas estrategias frente a distintos grupos. Siempre sumamos. Siempre sumamos. ¿Alguien alguna vez se acordó de las primeras clases? No el miedo y todo eso, pero cómo nos costaba toda la información que teníamos del profesorado, que era como muy cerrada y era con niños, adolescentes o adultos ideales. Y nos enfrentamos a esto. Cuando más en juego lo pusimos y más fuimos conscientes de los conocimientos disciplinares y pedagógicos con nuestros conocimientos previos, fueron los primeros años. Porque ingresamos y nos sumergimos en la realidad, donde aparece ahí realmente el contexto, ¿sí? Me parece bárbaro, tal cual lo que decís. Me encantó tu aporte, Gastón. Muy bueno. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Yo, profe. Sí. Hola, buenas tardes para todos. Sí, yo por ahí lo relaciono también con el tema de, bueno, que sí influye los conocimientos previos, porque muchas veces los docentes pecamos o caemos en enseñar lo que nos gusta o lo que ya conocemos. Y por ahí no le sirve al grupo de alumnos al que le estamos enseñando. Bien, lo bueno es que uno pueda darse cuenta de eso.
Cuando vos te diste cuenta, tratamos, a todos nos pasa, tratamos de usarlo menos, ¿sí? Porque también es para nosotros un desgaste innecesario, no, termina perdiendo el gusto de la educación para nosotros que nos gusta, ¿sí? Es así como decís, Jackie, tal cual. ¿Alguien que quiera dar su opinión al respecto? ¿Qué grupo callado? He tenido grupos que me ha superado a las 9 de la noche y ustedes calladitos. Y son 20. Lo justo y necesario, profe. Ah, Por ahí para aportar lo que influye también, la experiencia, como usted dijo, cuando arrancamos por ahí nos cuesta con el miedo, pero uno después que va teniendo experiencia, se va adaptando, digamos, a los cambios que puede ir llegando y lo va resolviendo sobre la marcha. sí. Por ahí puede llegar a planificar, pero bueno, no siempre que planificamos sale todo como planificamos. Entonces uno ya le va buscando la vuelta. En cambio, al principio como que no, que teníamos que hacer todo como decía la planificación. Y no es tan así. Claro, claro. Y ahora forma parte eso de tu conocimiento previo. Y es genial. Ahora uno tiene inclusive otra dinámica a la hora de encontrarse con esas situaciones y es como que tuviera una galera y saca de allí adentro y va adaptando. Tal cual lo que decís. Otra de las cosas también que por ahí en el profesorado tal vez no se repasa y demás, cuando salí al ámbito laboral te encontrás con un montón de situaciones en lo formal, no formal, y en lo formal en una escuela que tenía que presentar carpeta de antecedentes o el tema de los puntajes y demás, como que uno no sale preparado y se encuentra con la realidad de que hay un montón de cosas que en el profesorado no las aprendimos y tenemos que acudir a docentes que ya están hace tiempo para poder resolverlas también. Sí, es verdad lo que decís. También, paralelamente a la situación pedagógica de impartir una clase de ejercicio, nos encontramos con toda una estructura de la cual no estamos, nadie salimos preparados. Y necesitamos sí o sí de un otro que tenga más aceitado cómo esto, que nos explique cómo es el sistema. Hay distintas provincias, algunos son sistemas mucho más ágiles y prácticos, hay otros que son engorrosos, hay otros que son raros. En Buenos Aires, por ejemplo, es como una bolsa de trabajo sería. Acuden todos a un lugar y van saliendo los reemplazos y van saliendo para la escuela. Me explicaba una chica que vive en Buenos Aires el año pasado esto. No recuerdo qué lugar era, pero era de la provincia de Buenos Aires. Me llamó muchísimo la atención eso. Nosotros en Santa Fe estamos... ay, no me sale la palabra ahora, por Dios. Escalafonados, ¿sí? Una licenciatura da muchísimos puntos, una maestría da muchísimos puntos, cursos, seminarios sueltos, ¿sí? Hay otras cosas que, por ejemplo, que nos pasa a todos esto, que cuando nos recibimos hacemos cursos que después nos damos cuenta que no tienen validez, no nos suman puntaje, entonces cuando uno presenta el currículum de uno para algún cargo o algo, nos damos cuenta que ese es un papel nada más. Pero eso nos pasa al principio, tampoco nos preparan para eso, ¿sí? Y yo creo que algo de lo que hablábamos antes del corte, que creo que Hugo era el que lo había dicho, esta situación de que no solo que no estamos preparados, no estamos actualizados sería la palabra, como que hay una brecha enorme
con lo que seguimos dando dentro de las escuelas o las instituciones y lo que sucede en la vida real. Como que hay un abismo. Y los profesorados siguen con el mismo formato. Entonces, uno de los planteos que el año pasado lo escuché en otros seminarios es realmente, bueno, hay que rever los profesorados también. O sea, la bibliografía es del 2005 a esta parte, a excepción de algunos que, bueno, que siguen teniendo peso porque no hubo nadie que pueda refutar o mejorar esa teoría. La bibliografía cada vez es menos, inclusive todos los hacen crítica de postulados anteriores, crítica y no aportes, que ese es el problema, porque si critican no pasa nada porque tiene que ver con un nivel de investigación de esa persona. El tema es que el aporte no existe y lo que cuando uno quiere bibliografía, quiere recibir el aporte, ¿sí? Esa mirada que es distinta a la otra y me enriquece a mí. Los profesorados no tienen actualizada, digamos, las miradas frente a lo que es la educación hoy y el tipo de chico que hoy, chico, adolescente, adulto, que asiste a la institución, ¿sí? Inclusive hasta los tiempos de ellos es muy, muy, muy distinto del que plantea el profesorado. Es el niño ideal con niño, adolescente, adulto, ideal con una familia acompañando. Y yo no creo que de los 20 que estamos acá podamos ver que todas las familias son como suponíamos que eran. Mayormente en un grupo de clase, la mitad no pueden acompañar al chico en las tareas, en el día a día, ¿sí? Todo eso forma parte del contexto hoy. Y nosotros quedamos como con esa idea de, cuando ingresamos y tomamos un grupo, no solo tenemos que conocer a ese niño para saber qué tipo de teoría yo voy a utilizar, o si tengo que anexar o tomar partes de otra teoría a la que yo acuerdo, sino que tengo que entender también el contexto que tiene ese niño dentro de su hogar, de su familia. Y mucho lo tengo que ver a eso, ¿sí? Gastón, levantaba la mano, me dice acá. ¿Quieres hablar? Gastón o Hugo, profe. No. Listo, no hay problema. Pero son cosas que, por ejemplo, hoy cuando tomamos en cuenta una teoría o un conocimiento disciplinar, les va a pasar de que determinadas cosas, no, mira, no, esto de este modo no lo voy a hacer, tengo que, y ahí me apoyo en mis conocimientos previos, porque tengo que buscar una alternativa a esto que quiero pedir, porque sé que este grupo social no lo puede traer, no lo puede comprar, no lo puede conseguir, quizás por el lugar donde viven. Hay un montón de cosas que cuando nosotros salimos del profesorado no las sabemos. Hoy todos somos profesionales, vuelvo a repetir, eso lo tenemos en cuenta, ¿sí? Es más, creo no estar equivocada, pero cuando vamos a impartir una clase, tenemos plan A, B, C, D, E, ¿sí? También tenemos una enseñanza hoy más personalizada, ¿sí? Ya venía bastante más personalizada y en este momento no solo es más personalizada porque así se fue dando socialmente y porque fue una demanda social. Teoría educativa, no nos olvidemos que nace producto de una demanda social y política, ¿sí?
esa demanda le dimos respuesta con que sea más personalizada, que tengamos más individualizado ese sujeto, ¿sí? Ese aporte lo trajo totalmente la psicología, la dimensión psicológica. Tenemos, después del 2020, inclusive nosotros, los que pudimos tener contacto con los chicos virtualmente, con celular, por WhatsApp, llamado o videollamada, o por Meet o Zoom, nosotros experimentamos el dar clase dentro de la familia, como ellos también ingresaron a nuestros hogares, ¿sí? No solo siguió siendo personalizada, sino que comenzó a tener en cuenta muchos otros aspectos y entendimos también muchas cosas que antes no sabíamos porque a lo mejor por vergüenza ellos no lo comunicaban o no lo querían decir o tomaban un reemplazo medianamente corto y ahí uno tiene que también tener en cuenta que yo no me puedo saber de los 30 alumnos, 45 o 50 alumnos, la existencia y su contexto en realidad. Pero sí cuando tomo un reemplazo largo o soy titular, esas cosas ya entraron en juego y entraron mucho en juego. No solo es personalizada la educación ahora, ¿sí? Nosotros trabajamos en red todo el tiempo. La teoría que nosotros elijamos la vamos a aplicar, la vamos a desarrollar trabajando en red. Trabajamos con el compañero de las distintas áreas, lo trabajamos en conjunto con toda la institución, no solo con los docentes que intervienen en la educación de este grupo, con toda la institución. Ya tenemos un segundo hilito que se me va en la red. La familia, el barrio, las instituciones alrededor de la institución a la que pertenezco o trabajo, ¿sí? Entonces, esas redes hacen que si yo me voy enriqueciendo porque los voy escuchando, porque voy haciendo cosas, yo las incorporo, y mis teorías, las personales, las que cada uno de ustedes va conformando y armando en el devenir de su trabajo profesional, yo las voy enriqueciendo. Ahora, bien dijo Jackie, a veces damos cosas que para nosotros no son cómodos. Sí, los psicólogos lo llaman zona de confort. Y sí, realmente, todos en algún momento caemos en esa situación, porque estamos desbordados en casa, porque tenemos una vida. Hoy estaba en una plenaria y un directivo dijo eso, lo escuché hoy. Entonces, sí, hay un contexto de los educandos y de los educadores. Entonces, todo eso forma parte de la red. Claro que sí. Entonces, bueno, las dimensiones cobran protagonismo, porque la dimensión antropológica, en este momento la dimensión antropológica de lo que estoy hablando es la número 1, ¿sí? Después puedo hablar de la moral, de la ética, que sería la filosófica. Pero entran todas, pero la número 1 que yo voy a hacer referencia, voy a tener en cuenta, ¿sí? La voy a tener más que en cuenta, la tengo presente constantemente esa dimensión. Y esa dimensión pertenece al corazón de lo que es la teoría educativa, ¿sí? Como las relaciones, que las relaciones se nos van a dar más siempre en la clase, en el ida y vuelta, en el ya, en el ahora. Yo no es algo que voy programando desde casa cómo voy a confrontar o voy a relacionar dos conocimientos. No, esto es algo que se hace intuitivamente, inclusive muchas veces, pero porque yo tengo un bagaje de conocimientos, ¿sí? El ir actualizándose, el estar estudiando una licenciatura, es adquirir herramientas que hagan que estas relaciones no choquen, sí que se enlacen, sí que sumen, sí que se vayan perfeccionando en algunos casos, que le dé más entidad a algunas más y a otras menos. Estoy desde la mañana dando clases.
Entonces, yo tengo que ver todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando mañana nosotros trabajemos las teorías, las distintas escuelas inclusive, van a ver que sigue siendo lo que yo les digo, el corazón, las relaciones y las dimensiones. Esas dos cosas están constantemente. Es ahí donde yo voy a elegir, porque está mi bagaje, están mis ideas, ¿sí? La ideología de cada uno, donde yo voy a ponerlo en juego, ¿sí? Siempre para uno una dimensión va a ser más importante que la otra. No le resta importancia al resto, a las otras 4 dimensiones que mencioné, ¿sí? Todas confluyen, todas ayudan, todas conforman un todo, ¿sí? Pero hay una que voy a tener como la principal porque está basada en mis ideales, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un proyecto, cuando yo hago un plan anual, cuando yo me paro frente al alumnado, tengo que tener en claro que estos estudiantes, estos cursantes, yo les tengo que dar respuesta porque ellos son esa muestra de sociedad que me está demandando. Yo cumplo en responder a requerimientos institucionales, pero el que me está demandando en este momento es este grupo. Entonces, voy a ver y siempre voy a estar parada dentro de una teoría educativa y el corazón, hay una de las dimensiones que va a ser la principal porque es donde yo voy a arrancar. Las otras salen atrás de esta, constantemente. Las relaciones que hablábamos que confrontan, vamos a lograr en distintas etapas del día inclusive que se unifiquen, que se vuelvan a separar, que choquen, ¿sí? Porque volvemos a lo que les dije antes. Es una relación entre 2 personas. Al ser una relación entre 2 personas, yo todo el tiempo voy a estar confrontando, ¿sí? Como verán, todo lo que trabajamos hoy va a estar constantemente en el día de mañana jugando un papel importante, pero por sobre todas las cosas, yo lo tengo que tener en claro. A la hora de dar clases, a la hora de hacer cualquier actividad, por más ínfima que les parezca, porque todo lo que hacemos con el grupo, todo es educación, todo. Hay dimensiones que hablan del ejemplo. Hay teorías que hablan del ejemplo, que mañana las vamos a ver. Entonces, todo desde el primer segundo hasta el último segundo, yo estoy educando. Todo el tiempo. Ahora, tener en claro la teoría educativa hace que yo tenga en claro también las dimensiones y las relaciones que van a sumarse o confrontar. ¿Sí? No quiero ser aburrida, porque ya esta parte la venimos repitiendo. Yo no sé qué horario le pasé ayer a Cintia. Ahora vamos a hablar de la evaluación, así ya tienen un panorama. Si quieren sacarse dudas, yo no tengo problema, la vemos ahora. Hablamos de la evaluación para que ustedes puedan tener en claro qué es lo que tienen que hacer. Para mí me parece que es simple. Creo que era esta, a ver. Sí, esta. ¿La tienen? ¿En pantalla? Sí, la tienen en pantalla. No tengo micrófono. Bueno, espero que la tengan en pantalla. Yo la voy a leer desde el... Sí, profe, sí se la ve. Gracias, Hugo, gracias. Porque yo he trabajado con otra plataforma, la Zoom. Esta es la primera vez, entonces como que estoy todavía. Y eso que la miré ayer. Bueno, ¿dónde la tengo? Acá. Bien. La voy a poner porque yo no veo bien. Bueno, a tener en cuenta, yo la bibliografía
que lo había comentado, que voy a enviar del seminario es la sugerida. ¿Por qué? Porque es la base, ¿sí? Pero hay muchísima más que trabajan otros autores, que hay ensayos, hay trabajos de investigación súper buenos, le digo, que están en PDF, se pueden abrir todos. Una vez que empezás, van cayendo todos, pueden ampliar, no hay ningún problema. Lo único que yo siempre les voy a pedir, que esa bibliografía en la que ustedes se apoyen, que yo no tengo problema, si usan la de seminario, usan otra. Si usan la que ustedes eligieron, todo fantástico. Sí necesito que me la detallen al final del trabajo, en función de yo poder leerla y ver si la interpretación por ahí hacemos la misma, ustedes y yo, ¿sí? No, si está mal, ¿está claro? Porque no es, la evaluación no tiene ese fin. Las consignas, quién, cómo y para qué se construye la educación, en parte lo fueron hablando ustedes al principio del seminario, es fácil. Van a ver que en esto, quién, cómo y para qué se construye la educación, los va a invitar, inevitablemente, a copiar y pegar. Traten de hacérsela más propia, ¿sí? Que sea más propia, pero no por mí, por ustedes, ¿sí? Acuérdense, ustedes están haciendo algo, un seminario, una licenciatura, para actualizar, para tener más conocimiento. No lo hagan para probar mi seminario, porque no, por ese lado no voy yo. Yo quiero que realmente ustedes sean parte, ¿sí? de esta respuesta. ¿Quién, cómo y para qué se construye la educación? El concepto de cada uno, ¿sí? Porque ahora no es el mismo concepto que tenían hace 3 años atrás, ¿sí? Por ejemplo, no es que el seminario de teoría educativa les cambió la cabeza, pero hace 3 años, 5 años, o el año pasado, porque tuvieron una experiencia realmente innovadora, hace que se desconstruya el quién, cómo y para qué se construye la educación. Así que sería bueno que pudieran poner de ustedes eso. ¿Qué elementos es posible identificar en el discurso de la educación? Ahí hace referencia mucho a las dimensiones, lo van a ver. La dimensión y las relaciones, acuérdense, son los corazones y siempre van a estar en este tipo de respuesta que van a dar ustedes. ¿Cómo se ha usado históricamente el discurso sobre educación? Termina diciendo, ¿por qué? Da un ejemplo. Ahí hagan memoria. No es algo, yo puedo ir a internet, sacar algún recorte y sobre eso hablar. Con eso ya está. No, la C es eso. No es un desarrollo histórico o la línea histórica de la educación. Todo lo contrario. Quiero que un punto especial que a ustedes les llamó la atención, o porque les pareció injusto, o porque les pareció justo, ¿sí? No estoy para criticar, sino para ayudar a la construcción de lo que es la teoría educativa en cada uno de ustedes. Por último, elige una serie o película donde se vea una clase, ¿sí? Merlí, bueno, yo ahora no tengo, creo que no lo tengo en este apunte de acá, pero he visto películas que yo no las conocía, súper interesantes, que las vi en las vacaciones, pero las vi a principios de enero. Me encantaron. Hay muchísimas. Yo no pensé que había tantas. Pensé que iban todas a recaer en Merlí, algunas así que fueron más recientes. Y no, algunas que son de vieja data, pero realmente muy rica en el contenido fantásticas. ¿Qué más? Yo las miré para poder corregir y me encantaron. Lo que tienen que hacer con la película o serie, puede ser una serie también, no que hable de educación constantemente, pero que tenga situaciones áulicas, ¿sí? Situaciones áulicas, situaciones de enseñanza y de aprendizaje, ¿sí? Que haya situaciones en las que se vea
que se vea qué tipo de teoría o pedagogía utilizó ese profesor en la película, ¿sí? A partir de ahí, yo lo que necesito que me digan, bueno, utiliza la teoría crítica. Bueno, bárbaro. La crítica, genial. ¿Por qué te parece que es la crítica? Y a mí me parece porque es un diálogo. Yo lo que planteo en el punto D es un diálogo, ¿sí? Como si estuvieran conmigo y me digan, mira, profe, yo vi tal y tal cosa, vi que el profesor dijo tal cosa, llamó la atención, retó, reprimió, y me parece que tiene que ver con tal teoría, con tal escuela, ¿sí? ¿El por qué? Nada más. No es difícil, me parece. Me han hecho unos trabajos muy, muy lindos, no largos, no necesariamente largos. A veces alguien decía poco es mucho, o mucho es poco, no me acuerdo qué me dijo Javier, creo que era. Pero un trabajo simple, a veces uno intenta decir muchas cosas, al final no dice nada, pero estaría bueno que pongan en práctica, porque ahí van a poner en práctica el seminario. Lo otro, ustedes me parece que lo van a manejar de taquito, por lo menos por lo que escuché que los chicos que hablaron y chicas que hablaron, me parece que lo van a llevar súper bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al trabajo? Profe, Siempre nos surge la misma duda. ¿A dónde lo enviamos? Porque a veces el profe nos dan los correos y Sí, se los enviamos a los correos y ahora dice que hay que enviarlo al correo de la universidad, pero nosotros tenemos 2 coordinadores. Yo no entiendo mucho, usted es muy lejos, pero hay 2 coordinadores y no sabemos si enviarle uno al otro. Por eso no sé si tenemos que enviar su correo, ¿no? Yo te voy a ser sincera. Los temas de coordinación, no sé, porque a mí me pasó lo mismo. A mí me dieron el contacto de un coordinador, después hablé con Cintia. El muchacho no me acuerdo cómo se llamaba. Después hablé con Cintia y con Cintia fue con quien arreglé, fue quien me dijo si estaba habilitada la plataforma. No tuve más novedad. Si les parece, alguien que se tome la responsabilidad de pasarme un correo y lo distribuya con todos, yo le mando el material a esa persona, ¿sí? Y esa persona lo distribuye. Cuando me pasen la plataforma, yo lo subo a la plataforma, cero problema. Mando el material, la bibliografía sugerida, mando el trabajo, ¿sí? El PowerPoint está basado en la bibliografía sugerida y no es mucha, les aclaro. No es mucha porque hay mucha repitencia, muy pocos son los que van ampliando, que son los trabajos que le dije de investigación, están buenísimos. La fecha de entrega, usualmente, porque es un acuerdo entre partes. Usualmente, ¿cuánto tiempo le están dando los profesores? Como para no tampoco a ustedes perjudicarlos, porque estamos en inicio de ciclo lectivo. Y nos dan como 3 meses más o menos para presentar. Bueno, creo yo. Sí. Marzo, abril, mayo. ¿Les parece fines de mayo? Si están de acuerdo. Profe, está bueno eso del fin de mayo. Igual yo le quería hacer 3 consultas ahora. Dale. La primera, bueno, el tema de fecha de entrega, que era eso, pero nosotros, el tema del material, ¿usted lo va a subir al aula virtual? Claro, todavía no. Cintia, que es la que me coordinó, que la que tuve contacto yo, no me respondió nunca si estaba habilitada yo en plataforma. Si Bien. ustedes me facilitan, el que me lo facilita tiene que tomarse la responsabilidad. Yo le mando el material al mail que me manden, esa persona lo distribuye al resto. Porque se deben conocer entre ustedes, calculo. O tienen los contactos. Profe, ahí le pasé mi mail en el chat, si quiere me lo envía a mí y yo se lo paso a los chicos. Porque nosotros Bárbaro, Magali, ya te tomo nota.
Profe, y sabe que tenemos un problema, yo no sé si es porque yo estoy muy lejos, pero casi ha sido imposible entrar en la plataforma, reinscribirse en el CIUS, yo todavía no he podido entrar. Me pude inscribir porque me ayudó la coordinadora allá y una compañera, pero es un problema la situación esta del Disculpa, internet. es un caos es. Tiene razón, Hugo, porque, por ejemplo, nosotros si queremos entrar a buscar el material o algo, nosotros no podemos inscribirnos recién en la materia hasta marzo. ¿Y qué pasa? Todo este tiempo perdemos de lectura o para subir trabajo porque no hay organización en el tema de la virtualidad. Y la verdad que un poco... Sí, bueno, Cintia por ahí nos facilita algunas cosas, pero es un tema porque mucha, como esto, confusiones con respecto a eso. Claro. Sí, mejor el correo, porque en el correo sí lo recibimos. Y ahí abrimos, imprimimos y vamos estudiando, haciendo los trabajos. Bien. ¿Sabes? Yo se lo voy a mandar magalidiviase@gmail.com. ¿Sí? Otra consulta sobre el trabajo. Sí. Ahí estoy con el punto de donde una película o una clase o algo que se relacione con una escuela. Cuando habla de escuela, ¿habla de enseñanza-aprendizaje o escuela de institución? Porque... No. Siempre, como mi seminario es teoría de la educación, a nivel institucional no se trabaja, es áulico. Bien, bueno, porque en el caso mío, por ejemplo, yo estoy trabajando en un municipio, trabajo con chicos, con iniciación deportiva, pero no es nivel de educación, después es ámbito no formal, ese es el tema. Claro, bueno, vos haceme una reseña de desde qué lugar vos estás poniendo tu conocimiento previo para responder, que no hay ningún problema, se tiene en cuenta y ya está. Eso para las preguntas, las primeras. Para la última, la D, esa va a haber una serie que te gustó, que te acordás, que Bien. te fijás que tu teoría ya está. Pero siempre, claro, no institucional. Es el profesor de qué teoría, con qué teoría él se para impartir su clase. Claro, algo más personal, no tiene nada que ver. Bien, hay muchos trabajos que hablan mucho de la educación y ahí la mayoría de los profes hoy conseguir una escuela está complicadísimo. Entonces, tenemos gimnasios, clubes, entonces por ahí trabajar en el ámbito formal cuando no lo estamos trabajando hoy de forma presente, se complica. Entonces, por eso... No, porque vos, aún siendo no formal, vos estás usando una teoría educativa. ¿Me entendés? No importa si es en el club, en la vecinal, en la esquina de casa, en un terreno baldío que hay y juntaste los chicos de la cuadra, del barrio. Vos estás dando clase y usás teoría educativa, ¿me entendés? Buenísimo, muchas gracias. Haceme lo único, sí, como un contexto como para que yo lo entienda a las respuestas, porque tus respuestas van a ser distintas a una cuestión tradicional áulica. No, está bien, sí, igual, o sea, parte de educación, como dijo usted, básicamente lo mismo. Está enseñando administración deportiva es como una clase de educación física. Bien. Dale, muchas gracias. No, por favor. Para que no mandé acá, ahí está. Ese es mi correo. Suelo responder los fines de semana, los sábados, les aclaro, porque no manden 200, porque los sábados son los días que puedo tomarme trabajo de responder ese. Cualquier duda no tengo problema. Y mañana, que me está preguntando Jackie, acá, bien. El horario de mañana, ¿les parece 9:30? ¿O a las 9? Como para terminar a las 12. 9:30 yo creo que estaría bárbaro. 9:30 está bien. ¿Está bien? Dale, bárbaro, Javier. Entonces, el 24, 9:30. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? Que no... Profe, más o menos, ¿a qué hora estaríamos terminando mañana? Por el tema a las 12. A las 12, porque lo de mañana es más largo. Bien. Si podemos antes, porque mañana no hay preguntas. Si arrancamos a las 9, terminamos 11:30, ¿será? Y si arrancamos a las 9, terminamos 11:30. ¿Ustedes tienen un trabajo a las 12? Sí, por eso trabajamos a las 12. A las 12, listo. Chicos, vamos a hacer pata con los compañeros. A ver, si la mayoría puede, tampoco vamos a... La última nos retiramos un ratito antes, pero
Mira. Sí, está bien, a las 9 igual. ¿A las 9? Bárbaro. Hacemos a las 9. No, para los chicos. Claro. Si terminamos, mañana es largo y lamentablemente voy a estar hablando toda la mañana yo. Le meto pata, no hago tantas pausas yo, a ver si terminamos antes y los libero. No hay ningún problema por eso, ¿sí? Así que bueno, eso. Lucas, acá tengo levantada la mano, me dice. Muchas gracias, profe. No, por favor. Buenas noches, profe. No, había dejado, digamos, la mano levantada. Ah, perdón. Consultándole de hoy, pero no saqué la mano ya. levantada, digamos, sobre el trabajo final. Pero Genial. muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, yo a Magalí, mañana terminamos el seminario y le mando todo. Acordamos eso. Mañana entonces a las 9 y hablo yo nada más porque son todas las teorías y los que exponen, los que exponen, nada más. Así que bueno. Los libero antes, que son y 20, no veo bien, no tengo los lentes. Los libero antes hoy. Así que mañana nos vemos. Le habrán sacado fotos ya al trabajo. Así que si quieren ir por ahí esta noche hurgando en internet para ver, es súper fácil el trabajo. Traté que sea lo más ameno posible, se los juro. Así que bueno, espero que les haya gustado este primer encuentro. Mañana un poquito más pesadito, pero le vamos a poner onda, ¿sí? Así que nos vemos mañana a las 9. Gracias, profe. Nos vemos, que tengan buenas noches todos. Igual.